Un loco de clase baja, un zapatero judío, un abogado, un complot de la Casa Real. Más de 130 años después, sigue causando fascinación la idea del misterioso asesino que, por mucho, es de los más famosos de la historia del crimen. Viajamos hasta el Londres victoriano para adentrarnos a los bajos fondos de la capital de Inglaterra y conocer la historia de las víctimas de este peligroso asesino en serie. Así que quédate viendo hasta el final para descubrir los hechos que mantuvieron en vilo a Londres en 1888, porque hoy en Historiografiando hablamos sobre Jack el Destripador, el rostro de un asesino serial. Whitechapel, el decadente escenario de los crímenes. Para contextualizar tenemos que viajar directamente a Whitechapel, esa parte de Londres que el resto de Londres no quiere ver. Pero en el otoño de 1888 toda Inglaterra terminaría por volver los ojos a esa barriada de mala reputación, porque Whitechapel iba a ser el siniestro escenario de los crímenes de uno de los asesinos seriales más famosos. A finales del siglo XIX, Londres era considerada la ciudad capital más grande del mundo y, por supuesto, el epicentro del Imperio Británico. Para ese momento ya la reina Victoria acumulaba más de 50 años en el trono y el entonces famoso estilo de vida victoriano estaba en su pleno apogeo. Hacia la penúltima década de 1800, la zona oeste de Londres, el West End, estaba viviendo una renovación masiva. Se construían nuevos anfiteatros, salones musicales, restaurantes y hoteles. Pero ir hacia el lado este de la ciudad era como estar en una ciudad completamente distinta, porque se vivía una realidad muy alejada a los sofisticados vecindarios de Chelsea, Westminster o Marylebone. De toda la zona este, desde Aldgate hasta Spitalfields y hasta el Mile End, Whitechapel de lejos era la peor zona de Londres. Para finales del siglo, alrededor de 900.000 personas residían en el East End de Londres y al menos 250.000 de ellas vivían en Whitechapel, así que era una región sobrepoblada, el crimen abundaba y las condiciones sanitarias, de trabajo y de vida para los que vivían en la zona eran realmente terribles. Las calles, carreteras y patios de Whitechapel se iluminaban con una pobre lámpara de gas que no alumbraba lo suficiente. El ganado era arreado por el medio de la calle, así que era común encontrar excrementos a lo largo del camino, y por si fuera poco, las aguas negras de las residencias iban a parar directamente a la calle. Si hablamos del trabajo, muchos residentes eran inmigrantes extranjeros que solían trabajar por horas con la esperanza de poder comer algo al final del día. Y si para los hombres que vivían en Whitechapel era muy complicado conseguir un trabajo, para las mujeres las condiciones laborales eran aún peores. Era increíblemente difícil que una mujer encontrara empleo, así que a muchas de ellas no les quedó otra opción que dedicarse a la prostitución para poder asegurar la comida del día. Bajo estas condiciones, se calcula que durante la época victoriana alrededor de 1.200 prostitutas trabajaban en Whitechapel, aunque la cifra pudo haber sido mucho más alta. Los asesinatos de las prostitutas casi nunca se reportaban, no llegaban a las noticias, ni mucho menos eran motivo de discusión para nadie. Así que muchas de estas mujeres sufrían ataques físicos de parte de sus clientes sin que hubiera justicia. Esta realidad sin duda contribuyó a que Jack el Destripador lograra salirse con la suya durante tantos meses antes de convertirse oficialmente en un motivo de preocupación. El inicio del terror de Jack el Destripador. El último día de agosto de 1888, Charles Cross salió de su casa en Dovton Street, Londres, alrededor de las 3 de la mañana para ir a trabajar. En medio de la oscuridad de la madrugada que envolvía las callejuelas malolientes de Whitechapel, Cross logró avistar un bulto junto a un portal. A lo lejos se percató de que parecía una lona vieja que alguien había dejado tirada y, pensando que podría servirle para el trabajo, se acercó a inspeccionar el bulto. A medida que se acercaba, aquel objeto se tornaba de una forma humana, así que Cross le pidió ayuda a otro hombre que caminaba hacia el trabajo y entre los dos comprobaron que se trataba del cuerpo sin vida de una mujer. Estaba en el suelo boca arriba con las piernas estiradas y la falda subida hasta la cintura. Los hombres, en vista de que iban a llegar tarde al trabajo, le taparon las piernas con la falda y acordaron informar la situación al primer agente de policía que encontrasen. Ninguno de los dos se fijó en que aquella mujer tenía un corte en la garganta tan profundo que su cabeza estaba casi separada de su cuerpo, lo que en adelante se convertiría en el sello del famoso asesino serial. El nombre de la víctima era Mary Ann Nichols, de 43 años, que tenía una vida bastante difícil como prostituta en Whitechapel tras haberse separado de su esposo y haber dejado a sus hijos. Se dedicaba a aquella profesión para poder pagarse una habitación, algo de comida y el alcohol que necesitaba para poder soportar su propia vida. Tristemente, al final de su desgraciada vida se convirtió en la primera víctima de Jack el Destripador. La despiadada crueldad de Jack el Destripador.
La prensa publicó los detalles de la autopsia de Nichols, en la que se reveló que había sufrido un nivel de sadismo difícil de asimilar, misma suerte que en adelante sufrieron las otras 4 víctimas del asesino. Algunas de ellas también eran prostitutas ocasionales, pero el patrón que todas tenían en común es que todas ellas eran alcohólicas y desamparadas. La crueldad con la que el asesino acababa con sus víctimas fue en buena parte responsable del pánico que había en la población tras las muertes. De hecho, uno de los encargados de las autopsias en su momento reveló que no le bastaba con matar, sino que también tenía que hacer un daño gratuito al cadáver. Con pocas excepciones, su modus operandi era el mismo: cortaba la garganta de la víctima con una cuchillada para después abrir la cavidad abdominal. En la mayoría de los casos, extirpaba los órganos de sus víctimas, incluso en cierta oportunidad se llevó un riñón de una de ellas, como si fuese un macabro souvenir. Las descripciones forenses de los cadáveres incluso hoy puede perturbar a la persona más templada, debido a los despiadados métodos del asesino. Lo increíble de estos asesinatos es que nunca nadie oyó ni un solo grito, ni una petición de socorro, en un barrio donde las personas vivían literalmente empaquetadas. También es impresionante que ninguno de los cadáveres presentaba las típicas heridas defensivas que resultan de oponer resistencia a un ataque. El enigma de un asesino sin rostro. El único presunto avistamiento del criminal solo sirvió para temerle más a la figura del asesino y su modo de matar. Aquel supuesto avistamiento ocurrió la noche del 8 de septiembre de 1888, cuando una mujer se encontró con Annie Chapman acompañada de un extranjero de piel morena y mediana estatura, que vestía una capa oscura y una gorra similar a la que usaría Sherlock Holmes. El encuentro ocurrió pasada las 5:30 de la madrugada, pero a eso de las 6:10 el médico Jim Phillips fue solicitado para ir a levantar un cadáver, que no era otro que el de Chapman, pues ya el destripador la había matado. Al igual que a las demás víctimas, Annie no pudo resistirse ni gritar. Las investigaciones no cesaron para dar con el asesino de Whitechapel, sin éxito. Y es que en realidad lo único que se sabe de Jack el Destripador, por obvio que suene, es que mató, pero ni siquiera hay consenso claro que determine el número de víctimas que se adjudiquen a este macabro personaje. Y eso en parte es debido a que estos asesinatos son tan solo una parte de los múltiples crímenes de Whitechapel que tuvieron lugar en la época. Pero pese a que no haya claridad sobre el número de víctimas, los investigadores tienden a limitarlas a 5. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edelweiss y Mary Jane Kelly fueron las infortunadas. Es posible que Jack el Destripador no fuera el más mortífero de los asesinos. Quizás no es comparable con ningún asesino de la actualidad como Jeffrey Dahmer o cualquiera similar. A cambio, bien puede ser de los más crueles y sin duda es el más famoso de todos ellos. En parte pudo haber alcanzado esta fama debido a que los crímenes de Whitechapel conmovieron a la sociedad victoriana y desvelaron la existencia de una Gran Bretaña distinta, humillada y pobre. La personalidad de un asesino en serie. Son pocos los consensos en torno a la personalidad del Destripador, pero uno de los investigadores que trabajó en el caso y que fue el encargado de generar el perfil criminal del homicida, el Dr. Thomas Bond, describió que el asesino debe haber sido un hombre físicamente fuerte y de gran frialdad y audacia. También lo describe de forma hipotética como un hombre tranquilo, de apariencia inofensiva y probablemente de mediana edad, y vestido de modo cuidadoso y respetable. Bond también apuntó que el asesino sin duda tuvo que haber tenido un conocimiento minucioso de Whitechapel y sus ínfimas callejuelas, pero por muchos detalles que haya inferido Bond, el perfil sigue sin contestar la pregunta básica: ¿quién es? También es importante tener en cuenta la temporalidad en la actuación de este monstruo de la historia victoriana, y es que sus asesinatos ocurrieron entre finales de agosto y mediados de noviembre, con lo cual se concluye que el Destripador asesinó durante apenas 70 días. El hecho de que se cometieron estas atrocidades es lo único comprobado, así como también es importante saber que todos los crímenes se cometieron tras el cierre de los bares, siendo todas las víctimas de la misma clase baja e entre las más bajas. Teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. En aquel Londres con tanto miedo y rumores, pero con tan poca información y nula tecnología, hasta la reina Victoria iba a tener sus teorías sobre el asesinato. Tanto ella como buena parte de la aristocracia creían que era imposible que un inglés hubiera cometido tales crímenes, y como Whitechapel era lugar de residencia de numerosos judíos, los antisemitas tuvieron oportunidad de demostrar y desatar su odio. En contraste, las clases más olvidadas de la ciudad aseguraban que tales asesinatos solo podían ser obra de algún aristócrata perverso,
perverso. Por su parte, los intelectuales de la época también tomaron partido, y en ese sentido el dramaturgo George Bernard Shaw pensaba que los crímenes buscaban, ante todo, denunciar las penosas condiciones del East End. Hasta en las sesiones espiritistas que tan populares eran en Londres durante aquella época, se debatían dudosas conjeturas para buscar y capturar al asesino. Incluso habían personas que creían que el destripador podría ser un gorila escapado del zoológico, pero entre todas las hipótesis, el elenco de los sospechosos abarcará desde gente de tanto mérito como Lewis Carroll hasta pobres como a un zapatero londinense, cuyo único pecado fue el de ir por las calles con las herramientas de su oficio. Como el misterio de Jack el Destripador aún no pasa de moda, recientemente el historiador Rod Beatty, que pasó 20 años rastreando archivos nacionales, argumentó que el asesino podría ser un oficial de la Policía Metropolitana retorcido, de nombre Bowden Endicott. Según comenta el historiador, Endicott era un oficial que habría estado patrullando las calles de Whitechapel en la fecha en la que ocurrieron los hechos. Al parecer, esta autoridad guardaba una oscura historia vinculada con las prostitutas, lo cual hizo que estallara en un frenesí de venganza asesina. Beatty dice que según sus investigaciones, cuando Endicott trabajaba en Devon a principios de la década de 1870, recibió una orden de bastardía por engendrar un hijo fuera del matrimonio, lo cual pudo haber alimentado su odio por las mujeres. En 1875 dejó Devon para unirse a la Policía Metropolitana de Londres y en 1877 se enfrentó a un escándalo cuando fue acusado de acosar a una mujer que andaba en las calles a altas horas de la noche. Todos estos detalles hacen al investigador Rod Beatty pensar que este puede ser el hombre más buscado desde hace más de 130 años. El papel de la policía en el desarrollo del caso. Jack el Destripador es uno de los casos de asesinato más grandes e infames de la historia, pero si hay algo a tener en cuenta es que sus crímenes fueron importantes para allanar el camino para la policía y la ciencia forense moderna. De hecho, este caso hizo que la policía comenzara a experimentar y desarrollar nuevas técnicas mientras intentaban resolver estos asesinatos, como la preservación de la escena del crimen, la elaboración de perfiles y la fotografía. Pero por entonces era realmente difícil llegar a una conclusión determinante. Los policías debían confiar más en su pericia e intuición y en la mayoría de los casos recurrir a la fuerza bruta para lograr atrapar a los criminales, porque no se habían desarrollado métodos fiables y efectivos para determinar la autoría de los crímenes. El detective de Scotland Yard, Frederick Aberlane, fue uno de los detectives que trabajó en el caso desde el principio, pero fue retirado del caso en 1889 después de no poder atrapar al famoso Jack el Destripador, que aterrorizaba al East End de Londres. Recientemente la policía hizo un hallazgo increíble, y es que mientras algunos funcionarios estaban haciendo limpieza en los archivos de la policía, consiguieron el rostro de Jack el Destripador. Entre docenas de artefactos, los policías encontraron la cara grabada en el mango de un bastón de madera que había pertenecido al propio Aberlane, que pasó años tratando de atrapar al asesino en serie de Londres. Esta imagen grabada en el mango es la única composición facial del Destripador hasta nuestros días. Al final, ¿quién es Jack el Destripador? Muchos son los estudios que se han realizado hasta hoy para intentar determinar la identidad del asesino. De hecho, un análisis de ADN practicado recientemente para dar con el nombre verdadero del asesino terminó dejando resultados no concluyentes en cuanto a la identidad de Jack el Destripador. Y este no ha sido el único examen de ADN. De hecho, se han hecho muchos estudios de este tipo, pero hasta el momento no se ha encontrado una coincidencia con ninguna persona conocida. Un estudio un poco más concluyente data de 2022, cuando un equipo científico investigó los restos de un chal que perteneció a una de las víctimas del Destripador y los comparó con un joven descendiente de uno de los sospechosos de la época. Según los resultados de este estudio, Jack el Destripador resultaría ser un barbero polaco de 23 años al momento de los hechos, de nombre Aaron Kosminski. Sin embargo, aún hay un abierto debate sobre la veracidad de estos resultados, pues la comunidad científica no puede comprobar la relación genética de los parientes de Kosminski con el propio barbero, debido a que la ley de protección de datos vigente en Londres no permite publicar las secuencias genéticas que conectan a los parientes que aportaron las muestras de ADN con Kosminski. En 2023, Sarah Bax Horton, otra investigadora e historiadora, afirmó haber resuelto el misterio tras investigar documentos de su tatarabuelo Harry Garrett, que estuvo al frente del caso de Jack el Destripador. Ella determinó que la identidad del asesino pudo haber sido Ian Eames, un epiléptico y fabricante de cigarrillos.
Bax Horton explica que la violencia de los actos pudo haber sido consecuencia de las secuelas terribles que habría dejado la epilepsia en el cerebro de Ian. Pero pese a todas las conjeturas e investigaciones que se han hecho al respecto, sigue sin haber una versión oficial que le ponga fin al caso, así que la identidad de Jack el Destripador sigue siendo un verdadero misterio sin resolver. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Recuerda dejar un like y tu comentario si quieres que hablemos sobre otros temas históricos de tu interés. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad pero te está gustando el contenido y quieres estar al día con todas nuestras publicaciones, te invitamos a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones. Nosotros somos Historiografiando, nos encontramos en la próxima historia.